empresarial. Así que muchas gracias, Andrés, por estar aquí. El formato, y también quiero darles la bienvenida a todos los alumnos y exalumnos que están acompañándonos. El formato, para los que ya han estado en la reunión, ya lo saben, pero se los voy a explicar de todas maneras. El formato de la reunión va a ser, en el fondo, la idea es que se genere un conversatorio. Andrés nos va a hablar desde su perspectiva, su experiencia en el mundo laboral desde la empresa, como exalumno llegó a trabajar ahí y las diferentes cosas que le ha tocado vivir. Los invito a todos los que vamos a participar a tener sus cámaras abiertas cuando hagan preguntas, para que sea en el fondo, para que este conversatorio se genere de manera más cercana. ¿Ya? No los voy a seguir aburriendo y les voy a nomás decir que Andrés, gerente de Asuntos Legales y Corporativos en Nestlé Chile, abogado de la Universidad Católica, MBA y máster en Derecho de la Empresa, con más de una década en Nestlé, ejerciendo diferentes roles en Chile y en el extranjero. Hoy a cargo del área legal, compliance, comunicacional, corporativa, sustentabilidad y asuntos públicos. Y Andrés, entonces te dejo para que empieces a hablarle a los alumnos y exalumnos acá de la facultad. Estás en tu casa. Gracias Javiera, se pasaron. Gracias Isabel también. Linda oportunidad de comunicarnos bajo esta virtualidad, en este escenario, y entrando fase 2, digamos, retrocediendo. Chuta, qué duro que ha sido este año para todos, y poder comunicarnos bajo esta vía, no en el aula, sin poder un poco mirarse. Siempre se hace un poquito más dificultoso, pero bueno, este es el mundo desafiante, probablemente el mundo desafiante que vamos a seguir viviendo también, o con una tendencia muy clara hacia el futuro. Así que gracias por darme el espacio. La verdad que el espacio, con tan connotados invitados, le contaba a Javier hace un rato que tenían las otras charlas, ya con que se hayan conectado, le agradezco mucho, digamos. Y probablemente no voy a cumplir con esa misma expectativa de otros tipos de invitados que son muy connotados, abogados profesionales, cada uno en su ámbito, pero desde la misma humildad poder comentarle un poco cómo he ido construyendo mi carrera laboral, mi vida profesional, cómo he ido buscando la vocación desde alguna perspectiva, y de esa forma ir recorriendo un camino hasta este minuto, que ha tenido de dulce, de agraz, pero que finalmente me ha mostrado lindas cosas en la vida y me ha hecho muy feliz, que eso es lo principal. Por eso cuando hablamos de vocación, y la gente quizás modela, digamos, que el éxito está determinado casi en un organigrama de las empresas, y que el éxito viene en cuanto uno haya podido llegar arriba, lo más arriba posible. Creo que ahí hay un conflicto muy grande, y esta charla hay que representarlo en un primer momento, porque la vocación tiene que ver con un interés que nace adentro, con una inclinación que nace de adentro, en que te mueve a tener una forma de vida, en que te mueve a buscar un espacio laboral en que refleje eso, y esa vocación. ¿Por qué viene de adentro? Porque probablemente tu felicidad está conectada ahí. Entonces, la palabra felicidad acá es algo que no podemos dejarla fuera. Obviamente la felicidad, el concepto es enormemente grande, y de ahí hay que desprenderlo, y hay esfuerzo detrás, y hay forma como poder modelar para ir encontrando esa vocación, porque al final del día, lo que sí es cierto es que la mayoría de las horas de tu vida se pasan, digamos, en este ejercicio de la vocación, y que finalmente se traduce en tu carrera. Volviendo un poco atrás, y con esa humildad un poco que les comentaba al principio, yo les quiero igual comentar que toda la parte madurez, educación y formación es vital para ir encontrando este camino de la vocación, formación, madurez, cómo uno va andando. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en el colegio, en segundo medio, me hicieron un test que se llamaba el OLSAT, que medía tus habilidades, tenía mucho raciocinio cognitivo, lectura, raciocinio cuantitativo, etc. Y les quiero comentar una mala noticia. Yo fui el peor evaluado en ese test de los 75 alumnos que tenía el colegio, pero por lejos, y incluso los resultados lo entregaban públicamente. La gente era muy delicada en el momento psicológico, hoy día te cuidan un poco más. Así que creo que tenía un poquito de habilidades para la carpintería y para otro tipo de cosas. Debo reconocer que también el colegio no le puse mucho esfuerzo en la etapa de la escolaridad, y el deporte para mí era mi movimiento completo, y ahí pasaba arriba de las pelotas, de cualquier forma que fuese, pero que fuera pelota era donde estaba. Entonces, reconozco que dentro de la escolaridad, en la parte formativa, todo lo que tenía que ver
con el aspecto físico, el carácter y lo relacional, fueron súper importantes en mi escolaridad y efectivamente para mí es parte muy integral de la formación y muy necesario para hoy día. ¿Ah? Hace 20 años solo reflejaba lo que era la intelectualidad, la única parte formativa de la vida, pero finalmente la parte física, ¿cierto? La energía para poder entrar, para poder afrontar cosas. El carácter, lo que es la determinación, la rapidez en ejecución, el sobrepasar, el cómo controlar las frustraciones, la resiliencia y las habilidades relacionales que tienen que ver con las habilidades sociales, con las habilidades políticas, han pasado a tener una relevancia en el mundo de hoy. Pucha, si no son primero la intelectualidad, están, digamos, a la par. ¿Ah? Entonces, este cambio, como hoy día estamos viendo la virtualidad para poder comunicarnos, el cambio en la habilidad también, obviamente, han ido cambiando. Entonces, bueno, pasé esa etapa escolar media turbulenta, de padres no muy intelectuales tampoco, muy sencillo, hombres súper agrarios, muy comerciantes, todos relacionados con el campo. Y poco a poco me fui metiendo en el lado humanista en los últimos años del colegio, hasta que salí de la escolaridad y finalmente tuve que tomar una decisión de qué estudiar. Y reconozco que el nivel de madurez hasta esa época, no muy trabajado, no era algo muy saboreado. Entonces, sabía que el lado humanista era un poco lo mío, pese que siempre me inclinaba mucho el comercio, porque lo había vivido mucho en la cultura en mi casa, al vender, comprar, etc. Entonces, el comercio era algo que a mí me daba mucho vuelta, pero no tenía muchas habilidades ni matemáticas. Entonces, bueno, el lado humanista era un poco el que decantaba quizás mis inquietudes intelectuales, me gustaba la historia, algo de la literatura. Entré a estudiar psicología cuando salí del colegio, estuve prácticamente un año estudiando psicología. Luego también ahí en crisis vocacionales, alcancé a estudiar medio semestre periodismo, y cuando mis padres me dieron cuenta que yo estaba bastante perdido en lo que quería estudiar, me dijeron, mira, ¿por qué no paras un poco, te dedicas a pensar, arréglatelas tú mismo solo, como puedas? Y bueno, y me fui a viajar y me instalé en Inglaterra prácticamente un año completo. Y ese viaje a mí me permió mucho primero, obviamente, lo que era la soledad, en esa época que todavía no estaba internet, que todavía no había esa comunicación tan fluida, las cartas todavía, en los últimos años, no soy muy viejo, pero en los últimos años de las cartas, ¿ah? El arreglártela por ti solo, obviamente, la falta de cariño y cercanía, la obligación de hacer relaciones sociales, de aprender idiomas, ¿ah? Y además ese mundo cultural que se vivía en Europa tan potente, realmente transformó un poco mi vida. Estuve prácticamente un año y medio allá, y volví luego para poder ingresar a la universidad. Y ahí efectivamente apareció el derecho, pero obviamente mis formaciones, como les dije, en la escolaridad no era muy buena, así que bueno, yo mi prueba de aptitud académica tampoco fue buena, y entré a una universidad que gracias a Dios me admitió ahí, pero mi gran anhelo, ya con otro grado de madurez, efectivamente era ingresar a vuestra casa de estudio, que de alguna forma tenía que ganármela, pero sabía que ya la aptitud no corría, ya estaba como 3 años después de que había salido del colegio, o sea, tenía una vida poco estructurada, esa es la verdad. Y bueno, había una opción ahí en esa época, no sé si seguirá hoy día, de que algunos alumnos por nota podían cambiarse, creo que habían algunos espacios, bueno, y la peleé a muerte, y ahí me puse a estudiar y finalmente logré entrar a tu facultad. Y esas fueron las grandes experiencias, porque ahí ya en el mundo universitario, con mayor madurez, obviamente la inquietud del estudio, la profundidad del estudio, de aprovechar las clases, los grandes profesores, y también esta oportunidad que había entrado por la cola, por la puerta realmente chica atrás, no la podía desaprovechar, y efectivamente ahí ya me vino una crisis de ganas de intelectualidad brutal, y le puse mucho empeño en esos 5 años o 4 años de carrera que me restaban en la Universidad Católica. Fueron grandes, grandes años. Pero ojo, que todo se paga en la vida. El que no aprovecha la oportunidad ni la formación integral en su minuto, tiene que en algún minuto de la vida poder nivelarse, y eso dedicarle mucho más tiempo y racional. Yo no tengo un recuerdo de la universidad tan integrativo en la vida social de la universidad, en la vida, en vivir todos los otros caminos que se vive en la universidad, que no solamente obviamente el estudio. Como yo tenía obviamente deficiencias intelectuales para poder estar en la universidad y ser un alumno bueno, tuve que dedicarle muchas más horas que mi compañero, y eso yo lo veía en el día a día. Pero estaba, bueno, ya muy motivado, muy en el camino, y efectivamente fue así. Lo otro súper formativo también que me tocó vivir es haber entrado a procurar a un estudio jurídico. Yo hablo mucho de la formación, de hecho hace muy poco algún compañero de usted me pidió que lo entrevistara o que conversáramos de esto, y le hablábamos que para mí la formación marca mucho, la gente que uno tiene al lado, que te enseña las cosas básicas.
Volviendo un poco al tema vocacional que yo hablaba del comercio y las inquietudes que tenía con el comercio, decía, bueno, pero este tipo de derechos, tan plano, códigos, leyes, regulación, comercio, ¿cómo era el calce ahí? ¿Cómo nos podíamos enfrentar en eso? Miren, si hay algo que no me he podido arrepentir en mi vida bajo ninguna circunstancia es haber entrado a la vida del comercio después y haberme preparado y estructurado con todo lo que te entrega el derecho para poder entender los marcos normativos, la regulación, las formas que tiene finalmente el comercio en la calle y la forma de poder vivirlo. ¿Y eso por qué? Porque claramente el mundo tiene llenas de estructuras complicadas. Entonces, si uno ataca muchas veces las inclinaciones, los intereses que uno tiene y no se forma de manera correcta, pasa que uno toca o hace un toque, un objetivo, pero a una escala mucho, mucho menor. Y eso también es sumamente importante considerarlo a la hora de la formación. Uno tiene que dedicarles años, y esos años están, ¿eh? La vida es muy honesta en cuándo son los timings en que uno tiene para ir formarse. Y claramente esos timings no son muy alejados, entonces hay que tratar de ir golpeando las puertas para poder ir formándose dentro de lo que uno quiere hacer y persiguiendo esa vocación, pero persiguiéndola de forma súper integral, porque uno mientras más desnuda logre encontrar esa vocación con mejor preparación, logra tocarla todavía con mucho más éxito, fortaleza y probablemente te entrega mucha más felicidad, que era lo que hablábamos en un principio. Eso de la etapa universitaria, ahí ya me moví al mundo efectivamente laboral, tuve la suerte de poder entrar en un estudio jurídico que me abrió sus puertas, que era chiquitito en esa época, pero súper sofisticado, muy dedicado a la parte comercial, muy dedicado a las empresas, muy dedicado a la forma de financiamiento de capitales, muy dedicado efectivamente con foco muy innovador en materia de financiamiento y apertura, digamos, en bolsa de muchas de ellas. Eso como primera parte. Ahí me paro, digamos, ya Universidad Católica, ya maduro, ya, y bueno, ¿y cómo yo sigo adelante? Y ahí viene un poco una serie de decisiones bisagra que yo le llamo en la vida, que no son binales, no son buenas o malas, no son cerré esta y no pude encontrar lo otro. La vida, gracias a Dios, tiene varias vueltas, ¿ah? De ahí el dicho, efectivamente, y uno puede recapitular, puede avanzar, puede retroceder, pero siempre en un marco en que uno quiera efectivamente tomar las cosas, tomar el toro por la asta y efectivamente poder avanzar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que me quiera hacer hasta ahora? Pues la verdad que encantado de interactuar si alguien tiene algún tipo de pregunta o inquietud. A lo mejor hay alguno que tampoco fue tan buen alumno en el colegio, a lo mejor se quiere reflejar en esto. ¿No? Ay, yo tenía una duda, como un tema para conversar. Lo que pasa es que yo soy de región y me he dado cuenta, por ejemplo, ahora estoy buscando ofertas para procurar y todo, y el tema de la empresa me parece que se está desarrollando solamente en Santiago. Entonces, ¿cómo es el desarrollar el tema de la vocación ahora que estamos en un sistema online en región cuando los intereses que uno tiene al final no están compatibles con el ambiente donde te desarrollas? Sí, muy buen comentario, Melissa. Y efectivamente sabemos un poco las carencias que tiene este país en el desarrollo de las regiones, eso todos nos damos cuenta. Sin embargo, sobre todo al principio, Melissa, y entrando un poco a esa conversación que tuve con este alumno hace algunos días, las empresas, pese a que han ido mejorando mucho a nivel de estructura y de fiscalía para poder avanzar, todavía sigue una estructura un poco diferente en la formación de los abogados, en esa parte educacional de los abogados. ¿Por qué? Porque la empresa, el principal foco no es el derecho, ¿ah? El principal foco efectivamente es el ejercicio que tengan, vender sus productos, generar sus logísticas. Entonces el abogado es un área de apoyo, un área de sustento para entregar mucho delivery de lo que ya sabe, de lo que ya está, para que todos esos negocios se hagan, los pagos, diversas materias. Entonces, si tú me preguntas a mi experiencia personal, conozco varias empresas y tenemos ahí un grupo de fiscales espectacular en la Universidad Católica también que conversamos mucho. No sé si es un área tan formativa, salvo algunas áreas en particular. Por ejemplo, el tema financiero. Efectivamente, el tema financiero es muy propio de un negocio muy puntual, los contratos que se manejan, las formas de operar son muy puntuales, entonces el área jurídica tiene un sustento formativo mucho, mucho mayor. Pero, por ejemplo, el área de alimentos, que es donde me desarrollo yo, son un incendio diferente cada día, es una predisposición diferente cada día.
Entonces al final no sé si está la logística determinada para hacer esa formación que sí muchas veces uno encuentra o en los estudios de abogados, en las oficinas de abogados, o con otros abogados en definitiva, en que ellos están dedicados todo el día a su ejercicio. Ellos se dedican solamente a ser abogados todo el día. ¿Ah? En consecuencia, siempre mi recomendación, pero basado en mi experiencia personal, va a ser intentar, ojalá, como también tuve la posibilidad yo, de poder generar los primeros años de su carrera con abogados, rodeados de abogados en que efectivamente tengan algún tiempo para poder aprender, para poder enseñarle a usted, porque creo que esa formación, a lo menos de esos primeros 5 o 6 años que me tocaron a mí, como conté, fueron cruciales para poder ejercer como abogado en la empresa. ¿Ah? Era muy diferente la dinámica. Repito, en los estudios con los abogados, el derecho es lo central, es lo esencial. Entonces la gente tiene tiempo para leer, para aprender a redactar, para aprender a discernir, para conocer los tribunales, para conocer las instituciones. O sea, realmente te formas como abogado. La empresa es solamente deliberar en su minuto cómo hago el negocio, cómo no lo hago, cómo ejerzo la logística, cuáles son mis puntos flacos, mis puntos gordos. Entonces, todo lo que viene ahí ya viene de tu experiencia de la formación. Cuesta encontrar, como te digo, salvo algunos negocios en particular que tengan esta orientación formativa dentro de una empresa. Ahora, esa es mi humilde opinión. ¿Ah? Hay otros que efectivamente creen que pueden haber un espacio más formativo. ¿Ah? Bueno, y siguiendo un poco en lo mismo que hablaba contigo recién, me paré en un minuto en que, bueno, tuve esta experiencia procurando como 3 años y luego me quedé en ese estudio o en esa oficina de abogado otros 5 o 6 años más que fueron de total formación. Y siempre buscando el comercio. Yo ya veía que el nicho que tenía esta oficina era muy comercial, atendían muchas empresas, veía mucho financiamiento. Y luego tuve la suerte y me conseguí que la propia empresa, el propio estudio de abogado me empezara a enviar, digamos, ya sea como implant, como abogado externo pero interno en ese minuto de las compañías, a conocer algunas experiencias y realidades para apoyarlo en ciertos puntos determinados. Y ahí tuve la suerte de poder trabajar en la British American Tobacco, tenían un juicio libre de competencia muy duro en esta época. Después estuve en empresas Carosi también, un tipo determinado, pero todo esto enviado por el estudio, pero fui conociendo las diferentes dinámicas de las empresas. Y en ese minuto, cuando ya estuve adentro, cuando me di cuenta que mi inclinación vocacional obviamente era el comercio y principalmente la empresa, es que empecé a apuntar hacia allá. Y en un minuto determinado, después de varios años de mucho éxito, la verdad que tengo los mejores recuerdos donde pude formarme y soy muy agradecido de ello, decidí salirme un rato del derecho y formarme más comercialmente porque me daba cuenta que la diligencia que necesitaba ahora para poder interactuar en la empresa ya no solamente eran los capabilities que tenía en el mundo del derecho, sino que necesitaba más formarme comercialmente. Y eso ya tenía que ver con finanzas, números, aritmética, marketing, logística, supply, y una serie de cosas que tenía que a lo menos poder entender algo para poder funcionar en esa dinámica. Y ahí tuve la suerte de poder hacer un máster en administración, el famoso MBA. Tuve algún tiempo aquí en Chile, después tuve la suerte de hacer algunos intercambios en el extranjero. Y esa formación fue clave, sobre todo del aspecto financiero, sobre todo del aspecto de revisión de estados financieros, que son muy cruciales. Las empresas viven de los números, siempre hay que recordar eso, viven de los números, las metas, los objetivos, viven de los números. Y los números hay que entenderlos, hay que poder comprender por qué esos números, por qué no otros, y cómo se llegan a ese tipo de ecuación numérica. Y eso también es fundamental para todos los que trabajan en la empresa de los diferentes ámbitos. En la empresa hay de todo, psicólogos, obviamente abogados, financieros por un lado, marketeros por otro, bueno, de todo, técnico, de todos tipos, etcétera. Entonces, esto era crucial para cada uno de las personas que trabajaban. Y me da cuenta que eso no lo tenía esa formación y por eso decidí efectivamente hacer un máster en administración. Pero como fui tanto más allá y el comercio me tiraba tanto vocacionalmente, al regreso, cuando quise insertarme en la vida laboral, quise probar fuera de mi vocación un tiempo. Y estuve prácticamente 2 años trabajando en una empresa financiera bien grande, en el cual efectivamente ya había renunciado un poco a mi mundo legal, a mi mundo jurídico, trabajaba en finanzas corporativas principalmente y en operaciones de cobertura, y estuve 2 años. Pero es tan importante la formación y por eso le doy tanto realce en esta conversación, en que el derecho, que era mi formación, mi forma de escribir, uno escribe como abogado, piensa como abogado, habla como abogado, no significa que sea entretenido o fome, pero uno tiene ese tipo de formación.
es que me empezó a llamar de nuevo, me empecé a echar de menos, la empecé realmente a extrañar. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo conecto aquí una cosa con la otra? O sea, esto no es binario, no es te dedicas a una cosa o a la otra, ¿cómo conecto acá? Y ahí apareció la posibilidad de Nestlé, yo ya había salido un poco del mundo jurídico, en que necesitaban un abogado principalmente de marca y para el tema corporativo. Bueno, ingresé, pude trabajar en la región Australamérica en Nestlé, esto ya hace más de una década, efectivamente, como decía Javiera, y empecé mi lenta formación. Lo lindo que tenía mi compañero, que más admiraba y me sentía tanto orgullo, es que era tan grande, tan internacional, que me abría mucho las barreras y las fronteras que tenemos en Chile. En Chile es un país muy local, somos demasiado locales, además porque vivimos muy lejos, por un tema geopolítico principalmente. Entonces nos cuesta mucho salir afuera. Además que es un país que ha tenido tanta estabilidad durante tantos años que no ha habido mucha necesidad tampoco de emigrar. Otros países de nuestra región, mucha gente tiene que emigrar por necesidad muchas veces. Entonces uno se encuentra con pocos chilenos afuera y pocos chilenos que efectivamente estén en esa condición. Y a mí me llamaba mucho la condición internacional, la condición de conocer el mundo a través de Nestlé, a través de cómo operan las diferentes culturas, etcétera. Y ahí tuve la suerte también a través de Nestlé, de poder ir a vivir afuera, a la casa matriz, a Suiza. Estuve prácticamente 4 años en diferentes roles, siempre desde el ejercicio profesional del derecho, con una mirada más global, con mirada más matriz. Pude darme cuenta que efectivamente las regulaciones en la mayoría de los ámbitos son muy parecidas en el resto del mundo, obviamente salvo los sistemas jurídicos, el anglosajón o el sistema romano, que son un poco los que nos dividen, pero al final la normativa en particular es un paraguas muy común en los diferentes estados. Me ayudó mucho con el idioma también, con una experiencia familiar fundamental, y eso me hizo también madurar y crecer mucho para poder llegar hace algunos años también aquí a Chile y poder retomar lo que era mi carrera dentro de Nestlé Chile. ¿Alguien tiene ahí, hasta ahí, alguna pregunta también, algo que quiera saber en particular? Bueno, siguiendo y retomando de nuevo lo que era Nestlé. Nestlé es una empresa de alimentos sumamente grande, enorme. Efectivamente, cuando están esas expresiones de que uno es un número dentro de estas compañías, tiene mucha razón. Efectivamente, hay poca conexión ni con tu origen ni con tu persona, sino que las personas que trabajan son todas consideradas de la misma forma. No hay escapatoria un poco a la meritocracia de la forma que uno hace el trabajo. La internacionalidad hace que uno efectivamente equipare humanos y material de trabajo. En consecuencia, solamente hay un mundo de competitividad bastante sana al interior, pero ruda, pero sana. Y por otra parte también estas grandes empresas hacen que uno tenga desafíos muy diferentes todos los días. A mí de las cosas que no me gustaban, yo creo que por eso no me gustaba tanto el colegio, porque no me gustaba la rutina. ¿Ah? La rutina, todos los días levantarse igual, y el uniforme, el mismo cuaderno, y uno haría, era brutal. Todavía tengo esos recuerdos medio malos de la escolaridad. La gracia de este juego tan grande es que todos los días es un desafío diferente. Obviamente los desafíos son todos urgentes, son todos difíciles, siempre uno está en la zona roja, sobre todo del mundo jurídico. Y por eso hace algunos años cuando llegué acá, es tanto la cantidad de problemas que uno tiene que enfrentar a diario, por eso es tan importante y por eso me sirvió tanto, por ejemplo, el deporte, la resiliencia, el manejo de la frustración, las habilidades sociales, políticas, los equipos, lo que uno vive en los equipos muchas veces, por ejemplo, en que eso ha sido fundamental para poder vivir y sobrevivir en este mundo de tanta gente, de tantas cosas, de tantos productos y de tanta diversidad finalmente. Eso quiero dejar muy claro. El idioma y enfrentar la diversidad hoy día en su magnitud es algo crucial, crucial. No era necesario, no es obligatorio, es crucial. Y eso se lo pongo dentro de la formación, porque el que crea que necesita 10 o 20 años más para aprender inglés o para acercarse al inglés, yo creo que está en un error fundamental. El mundo se mueve en inglés, en cualquier profesión, en cualquier oficio. Y dejar ese mundo afuera, el idioma, hace de que tu nivel de oportunidades se reduzcan, digamos, de forma realmente considerable. Uno todavía oye generaciones decir, mira, yo nunca tuve que hablar inglés, no es tan necesario, hoy día Google Translate o cualquier otra cosa te lo soluciona. No es así. Si uno quiere meterse en el mundo, tiene que aprender inglés. No necesitas otro idioma, los otros son todos decorativos, está muy bien, pero el inglés es fundamental en la formación.
Así que ahí les dejo a todos aquellos que a lo mejor estén medio flojos en esa materia, poder abordarla. Es aburrido meterse en algo que quizá uno no le expresa tanto, pero al final del día en el mundo de las oportunidades es un discriminador fundamental. Y lo otro que hablaba de diversidad es muy importante, porque si uno no conoce un poco a gente diversa, si hoy día peleamos tanto porque que los directorios hayan efectivamente gente diversa, desde gender balance en materia de género, pero también diversidad en oficio, en carrera, en tipos de personas, en formas de vida. Hoy día en los nuevos conservatorios para la nueva constitución y en estos nuevos inicios, ¿cierto?, de la constituyente, están tratando de meter, obviamente, desde los pueblos originarios, desde gente diferente, para que efectivamente haya una unidad de visión mucho más diversa de lo que hemos tenido en el pasado. Y ese es un más, es un tren, es una obligación hacia el futuro. Y después de este mundo en el extranjero vino uno de los desafíos también muy importantes, que era cómo entrar a otras áreas que fueron quizás medias primas del derecho, pero que no son del derecho propiamente tal. Y esa fue también una búsqueda bastante incansable, porque agrupar las cosas dentro de la compañía son diversas, no hay recetas únicas. ¿Ah? Si ustedes empiezan a ver los departamentos, cómo se mueven dentro de las empresas, hay algunos que los departamentos regulatorios, legal, están juntos, otros separados, compliance adentro, otros afuera, comunicaciones con marketing, otros comunicaciones con recursos humanos, en fin, hay una diversidad de formas de poder verlo, pero la compañía hace un tiempo determinado se dio cuenta de que los problemas jurídicos propiamente tales o de disputa jurídica eran sumamente importantes, pero eran problemas en que ya habían pasado la etapa y la evolución suficiente para poder atacarlo. Es cuando es cuando uno está en la UTI, cuando ya es un tercero, digamos, una disputa horrible que tiene que resolver, que es finalmente el órgano jurisdiccional. Entonces decían, pero ¿cómo poder adelantarnos? ¿Cómo poder parar esos daños que de repente son mucho más importantes que aquellos que vienen de una sentencia jurisdiccional, que son principalmente la reputación, lo que atañe a la confianza de la gente? Y ahí tiene mucho que decir el mundo de las comunicaciones, el mundo de los asuntos públicos, de crear relaciones, de poder aunar visiones, de poder aunar formas para poder llegar a soluciones conjuntas, a lo que es la vida en comunidad, lo que es la vida en comunidad. En consecuencia, el departamento ahí de comunicaciones corporativas se unió a los departamentos legales para poder generar, como les digo, este tránsito, este camino de iniciar desde las comunicaciones, desde la forma de observar quizás diferencias, observar problemas que se empiezan a venir hasta antes de llegar a la disputa jurisdiccional, a la forma de resolver problemas. Yo veo siempre muy separado dos personalidades en el derecho. Una personalidad que tiene que ver con construir soluciones a base de negociación y otro que tiene con construir soluciones a base de la disputa. Y efectivamente es muy notorio en los caracteres que van formando los abogados. Hay abogados que son muy dedicados, obviamente, a construir esta vida de negociación, esta vida de aunar voluntades, esta vida de efectivamente poder buscar soluciones pacífica en el sentido que no hay un tercero que la necesite, y otros que están muy bien preparados para decir, mira, yo no necesito unar nada, ni necesito ningún tipo de carácter, yo lo que necesito es convencer a un tercero jurisdiccional que decida algo respecto a la materia, y que técnicamente es muy profunda. Esos caracteres están metidos en el mundo del derecho, están muy metidos en el mundo de la facultad, y son los dos caminos, a mi juicio, más visibles que hay cuando uno está a la salida de la universidad. Y dentro de ese mundo jurisdiccional, claramente, está el mundo también de la empresa, muy fuerte en el litigio, que está muy fuerte en materia de derecho civil y en materia de derecho penal también, en materia criminal. Yo creo que son los tres mundos que más se unan desde la perspectiva del litigio, del pleito. Y por otro lado está la perspectiva mucho más comercial, que tiene mucho que ver con la empresa, que tiene que ver mucho más con el mundo de la negociación, con el mundo del recurso humano, con la vida política, incluso con la vida pública. ¿Ah? Me imagino que con Ricardo y con nosotros también han podido hablar algo que ha significado, cómo ha sido el paso por la vida pública. No ha sido mi caso, yo tengo poco que comentarle y nunca he sentido una atracción ni esa inclinación de la vocación por la vida pública. Yo creo que uno puede construir, retribuir a la sociedad muy fuertemente desde el aspecto privado, mucho más. Yo creo que es muy desprestigiado el aspecto privado y cómo contribuye a la sociedad,
pero al final del día, y las cifras lo muestran, los grandes recaudadores, aquellos que construyen, que entregan empleo a la vida, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, son efectivamente el mundo privado. La vía pública tiene mucha visualidad y mucha visualización, es muy instrumental también, dependiendo qué tipo de Estado tenemos y qué tipo de poderes tenemos, pero la gran contribución para mejorar la vida de las personas está muy determinada por la vía privada, y ese es un reconocimiento, a lo menos que yo siempre lo he podido palpar, lo he podido ver. Nosotros desde Nestlé tenemos un concepto hace muchos años creado por un profesor muy famoso en la Universidad de Harvard que se llama el Creating Share Value, y Creating Share Value ha sido uno de los grandes conceptos que yo puedo tomar las empresas, que es cómo la empresa tiene que crear valor para su accionista, pero valor para su sociedad. Pero no filantropía, no hacer algo diferente, sino que dentro de la operación, dentro donde yo estoy, en la fábrica de San Fernando, donde hacen los colados, cómo yo puedo entregarle a esa comunidad una mejor calidad de vida, más oportunidades a su gente. Y este concepto ha sido muy tomado por muchas de las empresas, porque en algún minuto lo que era la responsabilidad social empresarial, me imagino un término que han podido ver y oír varias veces, iba quedando un poco debajo de la alfombra, porque la filantropía dentro de la empresa obviamente pasaba a tercer término, porque no era obviamente una prioridad, la prioridad obviamente era ejecutar los negocios. En consecuencia terminaban en departamentos de poco gravaje y había poca instrumentalización, pero cuando el share value viene y cuando alguien inicia un proyecto, ya tiene que entregarle valor a los accionistas, ya tiene que entregarle valor a la sociedad, y creo que eso ha sido sumamente exitoso. De la experiencia laboral que me ha tocado en cuanto a la contribución social, y donde mucho me hubiera gustado hablarle mucho más largo, creo que es muy importante lo que está haciendo y cada día mucho más. No solamente en atención a lo que hacen los ejecutivos de las empresas, sino que a la aceptación misma que tienen los accionistas para poder entender que si su empresa quiere una licencia social para poder operar, tiene que tener obviamente la aprobación de toda la sociedad, de las comunidades y de la gente que opera ahí. El caso COVID, la pandemia, ha sido un gran ejemplo de lo que nos ha tocado vivir y cómo las empresas han podido contribuir, o las muchas empresas, más todas las otras que han tenido que sufrir obviamente el colapso económico que ha provocado la pandemia. Es un poco desde mi perspectiva más laboral y vocacional. Solamente volver a ratificar que creo que la formación y la madurez, sobre todo ustedes que están en un punto álgido, punto medio bisagra de qué hacer, cómo partir, por dónde voy, bueno, esa inclinación nunca dejen de mirarla, la inclinación está, de repente uno se forma y dice, no, mira, yo esa inclinación tengo que dejarla, el llamado que tengo interno, ya no tengo que acudir porque me formé de otra forma, no, uno siempre puede hacer el link, uno siempre puede conectar, pero de la misma forma creo que la etapa de formación debe cumplirse para que uno pueda desarrollar cualquier rol que tomen, de la mejor forma posible. A mayor formación, mayor posibilidad de éxito en el rol que tengan y mayor posibilidad de poder desarrollar mejor la vocación que han decidido seguir. Eso más o menos, Javier, yo creo de mi lado. Encantado si alguien tiene algún tipo de pregunta o cosas que me quiera preguntar. Atrévanse nomás, lo que... ¿Aló, se escucha? Sí, Carolina, por supuesto. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. Eh, Respecto en el fondo a tu percepción o a tu en el fondo rol como abogado dentro de la empresa, ¿qué tan difícil o qué tan factible efectivamente esto de, no sé si convencer es la palabra, pero llegar a un acuerdo con el directorio o con los accionistas para que se den cuenta o para que vean lo necesario que es esta licencia social o este valor compartido con la sociedad en el fondo? Sí, súper buena tu pregunta, Carolina, porque además tiene como dos patas, una pata que no se me había olvidado tocar, y que aquí siempre lo hablo con mi equipo, es que a mayor responsabilidad dentro de la empresa, lamentablemente las responsabilidades van cambiando, y van cambiando un poco parte de tu oficio. Entonces, uno al principio que es bastante técnico en lo que hace, y que tiene que ver mucho con tu oficio habitual, con tu zona de confort, luego a mayor responsabilidad ese oficio va desapareciendo y tu gran oficio tiene que ver cómo manejar gente, cómo persuadir, cómo lograr consenso, cómo dar estabilidad. Entonces se transforma en un oficio mucho más de humanidad que técnica, porque la técnica ya es incorporada, porque hay buenos equipos detrás, etc. Entonces va cambiando tu rol. Y eso también muchas veces, oye, pero yo no quería llegar a eso, yo quiero seguir haciendo los escritos, quiero seguir leyendo los informes, quiero seguir,
Y también es una disyuntiva. Por eso digo muchas veces que hay gente que su felicidad la encuentra mucho más allá desde esa perspectiva y no quiere seguir avanzando tanto dentro de la estructura de responsabilidad que son las más normales en los organigramas corporativos, sino que prefiere realmente tener, si ¿sabes que yo me quiero quedar acá? A mí me gusta esto lo que hago, no quiero tener que ir a consolar ni al gerente general, ni a convencer al segundo, ni tratar de hacer un plan para vender no sé qué cuento, y que son cosas que lamentablemente en la vida, o buenamente en la vida, están dentro de ese grado de responsabilidad. Entonces, conectando eso con tu pregunta respecto al directorio de la licencia social y cómo las empresas se paran hoy día, mira, cualquier empresa que hoy día no mire esto que te comenté hace un rato y que está conectado con tu pregunta, es empresa que no tiene vida. Así de fácil, no tiene vida. O sea, es una empresa que no tiene alma, que no tiene vida y que efectivamente yo no veo que pueda subsistir en el mundo de hoy. O sea, hoy día es una obligación efectivamente tener la aceptación suficiente de la gente para poder operar. Y eso no solamente se ha ido traduciendo en la aceptación en general, mira, Nestlé se porta bien o se porta mal, sino que en la elección del consumo. Entonces, aquí hoy día, que esto, ojo que hace 5 años no era tan así, o sea, esto tiene una evolución en los últimos 5 años brutal. Hoy día el consumidor manda a tal nivel que si tú no te comportas corporativamente como yo tengo la expectativa que te comportes, y las expectativas no son igual para todos, efectivamente dejo de consumir tu producto, independientemente de si tu producto es rico, bueno, malo. No. O sea, efectivamente hay una carga emocional en la decisión de compra vinculado a la calidad ética y moral que tienen las empresas, en que si es que tú no cumples con esa expectativa, la gente deja de comprar tu producto. Y lamentablemente el comercio se hace con la compra y venta, o sea, yo necesito poner un producto o un servicio dentro del mercado para que tú efectivamente puedas pagar por ello y de esa forma poder generar algún tipo de negocio. Entonces, a lo menos en Nestlé, que corporativamente desde la matriz tiene una forma estructural de cómo poder llevar todo su plan que tiene que ver con el Creating Share Value, todo su plan de relacionamiento con la comunidad, del cuidado al medio ambiente tan importante, del trabajo con los jóvenes, mejorar los temas de diversidad e inclusión, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la nutrición de sus alimentos es crucial. Si es que no hay vida, como te digo, porque hoy día, en un minuto, uno podía tener la disputa, oye, ya, pero un poquito, y seguimos por acá. Hoy día no pasa ningún gol de este tipo. Hay 100% transparencia y 100% juicio de cualquier persona respecto a tu comportamiento. ¿Alguien más quiere ahí preguntar algo sobre esto, sobre share value, comportamiento de la empresa? O alguien que quiera hacerle alguna crítica descarnada a Nestlé, yo estoy dispuesto a responder. Hola, tengo una pregunta. Sí, hola Silvana. Hola, sé que habías mencionado estas 2 vías que puede tomar el ejercicio de la profesión como de abogado, y quería saber cómo en la práctica, desde tu perspectiva, ¿es posible dedicarse como al ámbito de empresa, ser abogado en la empresa y no litigar? Solamente dedicarse a la parte de negociación, finanza, etcétera, pero no a la parte de litigio. Mira, te quiero ser muy sincera, esto puede ya, pero desmenuzar mi reputación completamente, esto estoy corriendo un peligro enorme, pero yo he ido 4 veces a tribunales, nunca en mi vida he litigado, nunca he llevado un juicio en la corte, he seguido muchos juicios, he aprendido, sobre todo juicio de libre competencia hoy día, no significa que no sepa nada de juicio, pero yo no he tenido una actuación directa en tribunales prácticamente nunca, salvo cuando procuré, hice la práctica, y un par de veces más en mi vida formativa. Nunca he tenido un interés en el litigio, siendo sumamente sincero, me aburren, no tengo un problema de que no me gustan, esa es la verdad. Tengo un problema más de inconsistencia de cómo la gente no es capaz de lograr acuerdos tanto más fáciles que tener que lograr por el tercero jurisdiccional. O sea, me parece, además, siempre me he burlado un poco intelectualmente cuando las partes prefieren, digamos, desgastarse, lo que significa un pleito a ese grado para tener que llegar al tercero jurisdiccional sin poder ponerse de acuerdo voluntariamente. O sea, me parece, y por eso han aparecido obviamente todos los sistemas de arbitraje y los sistemas incluso de resolución de conflicto voluntario. Nosotros quisimos poner algunas cláusulas en nuestros contratos de resolución de conflictos totalmente voluntario y totalmente desestructurado de la realidad del litigio que existe hoy día, sea por la Cámara de Comercio, principalmente el Tribunal de Justicia. Se puede. No, el mundo del derecho es muy amplio, muy amplio. Por eso no... Ahora,
Dicho eso, porque a lo mejor estoy dando un pésimo consejo, dicho eso me voy a poner más formal. Creo que la experiencia igualmente, de conocer nuestra institución, conocer los tribunales, saber cómo operan, que no les pasen el examen de grado a los que no han dado, que me preguntaron a mí el procurador del número, y todavía ando buscando dónde trabaja, porque no había pisado nunca la corte. Entonces, bueno, obviamente creo que la formación integral que hablamos en un principio es sumamente relevante, sumamente relevante. Dicho eso, creo que perfectamente se puede ser abogado y buen abogado sin tener experiencia en litigio ni en pleito. Genial, muchas gracias. De nada, Silvana. Gracias a ti. ¿Quién más? Hola. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perdón. Quería hacer una pregunta ya más para profundizar en lo que hemos hablado de la formación integral, de la importancia de las habilidades blandas, de persuadir. En particular, ¿qué herramientas utilizaste tú o si te formaste, por ejemplo, en cursos de liderazgo, de negociación? ¿Qué recomendaciones tienes para ese aspecto, para trabajar esa área en particular? Sí, súper importante. Mira, como les comenté ahí, quizás no me quedé muy pegado, pero desde el minuto de mi despertar intelectual, que fue medio tarde, probablemente más tarde que el de ustedes, que sin duda deben tener a su edad más desarrollo intelectual que yo, este mundo se me abrió mucho, y cuando descubrí el mundo intelectual, cuando me pude meter, integrar, no paré de estudiar por mucho tiempo. Yo pasé prácticamente 10 o 15 años de mi vida estudiando mucho y a nivel de curso. Entonces, obviamente, en materia de liderazgo y habilidades blandas lo retomé muchísimo. Hace pocos años hice un curso también de negociación de la Universidad de Harvard, extraordinario. Leo mucho. Creo que las habilidades blandas son las que efectivamente desarrollan el mundo. Creo que las habilidades duras cada día están más disponibles, pero eso no significa que no haya que trabajar las habilidades duras, porque que estén disponibles no significa que uno sepa cómo poder encontrarlas, cómo poder desarrollarlas tampoco. Entonces, creo que un mix en la vida siempre es importante. Pero sí, he hecho muchos cursos, he hecho muchos diplomados de las materias que me gustan, mucho más allá. Cuando uno dice que el doctor y el abogado nunca paran de estudiar, es una realidad. El mundo regulatorio, cómo va cambiando también, cómo se van interpretando esas normas, el juego de la estructura de los órganos administrativos. No, la verdad que es sumamente importante. Yo creo que, mira, todas las habilidades hoy día tienen progreso. También hay gente que tiene de la teoría de que las habilidades blandas no se mejoran, no están, eso es una falsedad absoluta. Las habilidades blandas también necesitan desarrollo, hay coaching hoy día, hay cuántas herramientas que no existían antes, ¿sí? No habían antes, no se hablaba de estos temas, no estaban. O sea, yo creo que Daniel Goleman, el primero cuando habla de inteligencia emocional, hace 15, 20 años que lanza esto arriba, y claramente empieza a poner este tema diciéndole, mira, esta va a ser la habilidad más requerida y tienes que trabajar, y se puede trabajar, y se puede mejorar. Todas las habilidades son mejorables, pero hay que tener ganas, y las ganas obviamente es un poco el motor. Por eso cuando yo les pongo que hasta la actividad física formativa es importante, porque el cuerpo es importante tratarlo bien, porque hay que tratar de dormir bien, porque hay que tratar de tener algún tipo de actividad física y descanso mental, porque hay que tratar, porque el físico, que es tu auto, tu carcasa, te va acompañando en esas ganas. Y si uno se levanta tranquilo en la mañana y con ganas de leer un buen reporte, y con ganas de ver una entrevista buena, y estudiar inglés, y estudiar otro idioma, bueno, esas ganas son las que te van conduciendo. Por eso lo del físico también es muy, muy importante. La gente lo ignora mucho. La gente dice, oye, no, mira, yo creo que efectivamente hay que tener, porque esas ganas, la única forma de poder ir avanzando en eso es a través poco de la actividad física. Pero la vida intelectual y el desarrollo intelectual uno tiene que tomarlo, y todo se puede desarrollar. Todas estas habilidades que yo te mencioné, la intelectual, la física, las habilidades de carácter, la resiliencia y la relacional, son todas muy, muy trabajables, y hoy día hay muchas herramientas, muchas herramientas. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo tengo otra pregunta. Sí. Hola, Esteban. Hola. Mi pregunta es básicamente, ¿qué importancia tiene hoy en día, o si digamos que es esencial, el tener una formación académica o universitaria en áreas de finanzas, empresariales, o en el fondo de administración, para desempeñarse en el fondo como abogado de empresa?
Mira, es una buena pregunta y eso es súper discutible ese tema. Yo tenía un gran mentor que trabajó y que fue decano de la universidad también varios años y que teníamos un poco esta discusión cuando yo me fui a estudiar un MBA porque tuve la suerte de trabajar con él varios años. Y me decía, pero ¿tú crees que es necesario hacer un MBA para poder tener algún tipo de grado de formación financiera? Decía, hacer un curso de finanzas es suficiente. Mira, yo en ese curso holístico del famoso máster en administración encontré un desarrollo que me cubrió muy bien, porque no era solamente la perspectiva financiera, sino que era un poco el actuar de la empresa, era leer tantos casos de lo que pasaba que efectivamente te metía en un mundo empresarial bastante único, entonces iba mucho más allá que la finanza o que la aritmética en la finanza propiamente tal. Entonces, ¿es obligación hacer un MBA? Obviamente que no. Quizás la mayoría de los fiscales no tienen MBA, por si acaso. ¿Sería bueno tener algún tipo de estructura financiera más técnica? Yo creo que sí, porque los estados financieros, que son la dirección, los balance scorecard famosos que dirigen a las empresas, están determinados por números. Y si uno no entiende un poco los números, es muy difícil poder razonar o aportar desde esa perspectiva. Puede ser un muy buen abogado, todo, pero de esa perspectiva estar siempre un poco aislado. Y la gran gracia que tiene la formación, perdón, que tiene la empresa, es que la gente actúa como equipo. Y los equipos están todos unidos, están todos metiendo el mismo gol, están todos moviéndose para un lado. Entonces, si uno está como desligado, solamente que el otro equipo vaya moviendo las cosas y uno como que entrega servicio, como que nunca te une al equipo. Para unirse al equipo tienes que tener una formación suficiente para poder hablar en los mismos idiomas que está hablando el mismo equipo. Y el idioma financiero, como te digo, es un idioma muy importante, sobre todo ya después a nivel directivo, directores, etcétera. No es crucial ser algo tan espectacular, pero creo que los idiomas hay que hablarlo. Como hay que hablar inglés, hay que hablar de finanzas, hay que hablar algo de logística en las empresas, en general. Ok, muchas gracias. De nada, Esteban. Yo tenía otra pregunta. Al respecto, ¿cuál crees tú que es el país como modelo, en el fondo, a seguir como respecto a no sé, la figura del abogado un poco más negociador, como más como menos abogado y más como una persona un poco más como holística, por así decirlo? ¿Cuál crees que en verdad puede ser un modelo un poco más americano, más europeo? Sí, es un buen punto, Catalina, Melissa, perdón. Pero hay que tener cuidado con esta explicación. El abogado que quizás no hace tribunales no significa que no sepa de tribunales. O sea, finalmente en la formación de empresas, las cosas que a uno le toca en general, las empresas que se dedican a retail, alimentos, etcétera, al consumo masivo, tienen que saber mucho de libre competencia, tienen que saber mucho de consumidor, tienen que saber mucho de código de comercio, acto de comercio, brutalmente, mucho de derecho civil, de pago. O sea, tu visión tiene que ser holística, pero tiene que ser muy técnica a la vez, porque si no sabes de las materias, efectivamente no están. O sea, en un directorio no andas esperando que el abogado le tenga que preguntar a un abogado técnico para que le resuelva algo. El propio abogado que está en la mesa tiene que decir si la consulta la hace la fiscalía directamente o presenta efectivamente un requerimiento al tribunal. Entonces, la formación holística, a mi juicio, en el abogado tiene que ser en derecho. Tiene que ser en derecho, tiene que ser formativo con las instituciones del derecho. O sea, debiera quedarle solamente en una anécdota mi falta de pasada por tribunales. Yo creo que mientras más por tribunal se pasa en la formación, es bueno y necesario. Pero ese mundo que uno logra en la formación técnica es lo que uno lleva después a la empresa y uno empieza a descubrir este otro mundo y empieza a hacer los links que te digo. La empresa tiene espacio para uno operar desde la perspectiva del derecho un poco en una lógica diferente a la que operan los abogados. Los abogados operan con una lógica de pleito siempre, es una realidad. En la empresa no le interesa el pleito, cree que es el fin de los males el pleito, entonces opera con una lógica de cómo poder avanzar sin tener que efectivamente enfrentarse a un pleito. Entonces la negociación pasa a ser algo de todos los días estamos negociando algo nuevo. Su core no es ir a pleitear, al revés, su core es efectivamente a poder vender más, a poder mejorar, a generar más innovación, mejores calidad en el empleo. Ese es su único motor que tiene finalmente a la hora de desarrollar negocios. Entonces, pero para poder llegar ahí, la formación como abogado en que te dé la solidez suficiente para poder estar representado el derecho en esa mesa es fundamental, fundamental. Andrés, nos hacen una pregunta a través del chat. Marcela Alfaro dice, hola, una pregunta. ¿Qué recomiendas? ¿MBA en Chile o en el extranjero?
Mira, yo no soy un gran experto en materia académica, pero en el sentido de la oferta académica que hay hoy día, pues además que han habido cambios en lo que era la oferta. Antes, hacer un buen máster en Chile y en el extranjero, te entregaba quizá un goodwill a la hora de salir a buscar empleo o empleabilidad, que probablemente hoy día no tiene el mismo reconocimiento por la cantidad de oferta académica que hay. Sin embargo, las buenas universidades siguen siendo bien reconocidas y siguen valiendo lo que valen y siguen teniendo un muy goodwill respecto a la educación que entregan. Ahora, Chile o el extranjero, yo siempre creo que hoy día, sobre todo como está el mundo, aconsejar de aquellos que puedan tener algún tipo de experiencia en el extranjero, que no solamente debe ser estudiando, puede ser trabajando o incluso viajando, es demasiado importante para poder entender el mundo, para poder conocer el mundo, por lo mismo que explicaba antes, razones geopolíticas, nuestro país muy conservador, de una tendencia de muy pocas diferencias étnicas, por ejemplo. Entonces, creo que siempre afuera va a dar un plus. Ahora, obviamente, todas las cosas hay que pagarlas, todas las cosas efectivamente necesitan de un financiamiento determinado, y por eso hay que ser busquilla, hay que tratar de ver la oferta de scholarship y otros que te hay para que uno pueda estudiar afuera, pero si pudiese decidir entre una opción u otra, ojo que yo mi MBA lo hice principalmente en Chile, después hice estudio en el extranjero, que eran intercambios de mi MBA afuera, pero siempre la experiencia afuera obviamente tiene un mundo diferente el cual uno no conoce, entonces uno adquiere los conocimientos duros y además adquiere esta experiencia internacional. Por eso siempre quizá la recomendación allá, pero tiene que haber un balance en los costos que tengan estas experiencias. Ahí hay otra pregunta. Ahí escribe nuevamente Marcela, ¿recomiendas realizarlo de inmediato, luego de salir de la universidad, o primero ejercer? Sí, esa pregunta me gusta mucho más, la verdad. Yo ahí sí que soy un convencido y hablo. Siempre he hablado de mi perspectiva personal, ¿eh? Todas las diferencias son muy bienvenidas, pero para mí esto es crucial. Yo creo que los primeros años de trabajo formativo no me los perdería por nada del mundo. Y luego intentaría volver al aula si se da la opción, incluso resignaría oportunidades que realmente uno cree que no van a volver a venir. Yo siempre les digo, tómala igual, porque sacarle provecho a la posibilidad de un máster con 3 años o 4 años de experiencia o 2 años de experiencia es totalmente diferente que salir de un aula para meterse a otra aula. Esto no es un tema de habilidades duras solamente los másters, sino que es un tema de experiencia, es un tema de cómo se mira cuando ya has pasado con alguna oportunidad laboral donde pudiste ver ambientes de trabajo, formas y estilos de poder trabajar, sobre todo además por la formación de habilidades blandas que estábamos conversando recién. Entonces, ahí yo no tengo doble lectura. Si tuviese que aconsejar a alguien, le diría que efectivamente trabaje algún tiempo primero antes de tomar esa decisión. De todas maneras, te deja las gracias también. De nada, gracias. Ya nos queda poquitos minutos. Si alguien tiene alguna otra duda, nos quedaría como para una última pregunta. Yo tengo una bien cortita, una última. Sí, claro. Básicamente, si recomiendas algún libro específico de finanzas empresariales como para introducirse. Un buen punto, Esteban. Si quieres te dejo ahí, te dejo, hay varios, siendo súper sincero. Yo no sé si soy el tipo más actualizado, porque yo ocupo, te has dado cuenta que cuando uno no viene de su educación, yo agarro los mismos que me tocó aprender, porque además son los que entiendo. Tengo 3 o 4 de finanzas corporativas, de hecho estoy mirando uno aquí mismo en mi oficina, el de Ross Wonderful July's. Te puedo recomendar alguno, yo encantado que te den mi email y yo feliz de poder darte. Si quieren, les dejo ahí mi email para que puedan enviarme si tienen algún tipo de pregunta también. Ok, ahí lo vamos a ver. Muchas gracias. De nada, Esteban. Javiera, yo creo que ya estaríamos terminando. Estás en mute, Javi. Perdón. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los alumnos y exalumnos que están aquí acompañándonos en esta charla. Y los dejo invitados a la próxima charla. Ahí vamos a publicarlo. Y de nuevo, gracias, Andrés, por tu testimonio. Y a todos los alumnos y exalumnos por sus preguntas, porque esa era la idea.
No, gracias a ti, Javiera, y gracias a todos por participar, muy entretenida conversa. Por favor, ahí contigo, si pueden dejarle mi email, si hay alguna pregunta en particular que quieran, alguna duda vocacional. Siempre muy comprometido, obviamente, con la juventud para poder echarle para adelante en esta profesión tan linda que es el derecho y en esta facultad maravillosa que hemos tenido la suerte de estar cada uno ahí en sus diferentes épocas. Así que les dejo a todos un abrazo muy grande. Gracias, Javiera, Isa, y bueno, para lo que necesiten, suerte en la próxima charla también. Muchas Ya, gracias. gracias. Gracias a todos. Ahí Muchas está el gracias. correo de Andrés en el chat para que lo puedan sacar. Muchas gracias a Estupendo. todos. Que estén bien. Gracias.